Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta nueva serie Dangerous Romance, Cylon, ¿no has comido nada?, basados en el libro. Al entrar por la puerta de la escuela, Cylon ajustó la correa de su mochila y miró al campo de fútbol a su mano derecha. El tamaño del campo es comparable al de un campo de fútbol normal en el país, construido en medio de un gran terreno adoquín rodeado de edificios de estilo moderno de 3 o 6 pisos de altura. Incluso se construyó una cancha de baloncesto a la sombra de un edificio. Hay una gran cafetería llena de alimentos de alta calidad que la escuela examina e inspecciona cuidadosamente todos los meses, sin mencionar cuán alta es la calidad de vida de los estudiantes, porque una vez entrando al campus, como dijo el director el primer día del trimestre, la escuela se siente como un segundo hogar. Pero en realidad, esas apariencias perfectas son solo hojas de parra que cubren las enormes grietas de esta escuela. Cuando Cylon fue a la cafetería, se detuvo en sus pasos, estiró el cuello para mirar alrededor. Alguien lo vio y extendió su mano para saludarlo. Como escuela privada, la matrícula de un semestre no es barata. Por lo tanto, los alumnos que vengan a estudiar aquí no tienen por qué venir de la élite. Son familias ricas que no se preocupan por la comida, no como los que tienen una vida precaria o arriesgan su vida para encontrar un trabajo a tiempo parcial como Cylon. Por lo tanto, los estudiantes que ingresaron a través de una beca de élite como él fueron ciertamente rechazados por los jóvenes ricos, incluso porque eran considerados ciudadanos de segunda clase. Encontraron muchos rechazados. ¿Tu madre solo te dejó hacer un poco de arroz hoy? Guy, un estudiante becado en deportes, trajo un plato de arroz a la mesa y comenzó a quejarse. Es alto y delgado porque es un jugador de fútbol ágil. Guy se sentó, su boca no estaba inactiva, pero con más suerte que antes, mi tía me dejó traer un trozo de pollo frito. Cylon se acercó a Guy, que hablaba sin parar, observándolo negar con la cabeza. Era igual que Guy, por lo que podía entender muy bien la situación, pero lo que hace que su compañero de clase sea mejor que él es que no tiene que endeudarse y solo necesita concentrarse en hacer realidad sus sueños. Guy espera poder ascender rápidamente a la selección nacional para consolar a su familia. Eso es mucho. Auto es el más pequeño del grupo y fue él quien se acercó a Cylon antes de que Guy se quejara. También era el único hijo del dueño del restaurante del que se quejaba Guy. Debido a que practicó mucho, se necesita mucho esfuerzo. Entonces la próxima vez le pediré a mi madre que te traiga más arroz, pero menos comida. Aunque la situación de Auto no es tan difícil como la de Cylon y Guy, debido a que ambos son estudiantes becados, también están clasificados como ciudadanos de segunda clase de esta escuela. Además, su padre es un trabajador de mantenimiento, por lo que Auto también suele ser intimidado y ridiculizado por muchos estudiantes. Gracias, pero el señor Auto todavía le dice a su madre que se quede con el arroz y lo venda. Guy respondió, luego se dio la vuelta para preguntarle a Cylon quién estaba negando con la cabeza. ¿Has comido algo? Comí pan. Cylon respondió como de costumbre, aunque el arroz se puede comer más lleno, pero gastó más de 30 bats para comprar una barra de pan que se puede dividir en varias comidas, ahorrando así dinero. Entonces déjame invitarte hoy. ¿Cómo puedes estar lleno con tan poca comida? Guy negó con la cabeza, preparándose para pedir comida como acaba de decir. La escuela entregó a los estudiantes de deportes de fútbol más asignaciones que podrían ser utilizadas para gastos de alimentación. Déjame ir a decirle a mamá. Auto se puso de pie. Ustedes dos, estoy bien ahora, estoy realmente lleno, pero realmente quiero invitarte. Una comida no arruinará a mi madre. Auto no le dio a Cylon la oportunidad de rechazarlo. Fue directamente a la tienda de curry de su madre y dijo algunas palabras. La mujer de mediana edad se volvió y le sonrió. Cylon se despidió y agradeció la amabilidad de su tía. No tiene muchos amigos, pero estos dos son definitivamente sus dos amigos más sinceros. Mi mamá agregó un poco de pollo frito. Auto colocó el plato de arroz frente a Cylon. Gracias. Todos somos amigos, no pienses demasiado, Guy habló. Honestamente, también me has ayudado a aprender muchas materias adicionales. Aunque Auto es un excelente estudiante, todavía necesita la ayuda de Cylon con muchas tareas. Cylon asintió con una sonrisa en su rostro, luego hundió la cabeza en su plato.
Después de probar el sabor familiar y satisfactorio, las mejillas comenzaron a hincharse y los ojos oscuros también se iluminaron. Sin embargo, antes de que pudiera decir algunas palabras antes de comer, otro rincón de la cafetería escuchó un ruido ruidoso y bullicioso, y tres pares de ojos en las mesas miraron en esa dirección al mismo tiempo. Canham es un imbécil. Guy nombró a alguien del otro grupo y luego miró hacia otro lado, porque no quería perder el tiempo en cosas triviales. Si el adolescente que Guy acaba de mencionar no era considerado el personaje más popular de la escuela, también podría ser considerado el líder de la pandilla, o más precisamente, un matón influyente en la escuela, porque es dueño de una gran empresa de bebidas en el país. La empresa también apoya a la escuela proporcionando becas a muchos estudiantes de la escuela, así que este joven maestro pretendía ser un benefactor, aunque su padre, que se había ocupado de su educación, nunca se había honrado a sí mismo haciendo una gran donación pública. Simplemente pretende ser famoso, pero ser famoso es todo malo.